Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. En esta ocasión, no en una ponencia, no en un curso, taller, etcétera, pero sí estamos transmitiendo nuestros primeros episodios del podcast En Contacto de Cooper Vision, un espacio donde vamos a estar comunicando con diferentes profesionales de la región en América Latina y estamos transmitiendo en esta ocasión desde Panamá. Tengo el gusto de compartir con nuestra colega, nuestra respetada profesora y amiga, la doctora Nadiuska Platero, que le hemos pedido que nos colabore para compartir un poco de su experiencia y comunicación. Así que te agradezco, en verdad estoy muy contento de este espacio que puedas destinar con nosotros y estamos por aquí en este Panamá que es además rico y calorcito. Calorcito rico. Vale. No, gracias a usted por invitarme. Exacto. Entonces, básicamente sí me gustaría, pues yo te he tratado y hemos coincidido en varias actividades y momentos y me ha parecido algunas cosas interesantes, tus puntos de vista, tus opiniones y tu formación, y creo que ese es importante compartir. Vale. Entonces te preguntaría, para ir partiendo de la A a la Z, ¿quién es Nadiuska Platero? ¿Por qué estudió optometría? ¿Por qué después se fue especializando? Y vamos conociendo en esa parte. Entonces, cuéntanos. Sí, perfecto. Pues Nadiuska Platero, soy una chica de Río Abajo, un barrio de Panamá, en el cual toda la vida me ha gustado mucho leer, estudiar y otras cosas también. Comencé optometría. En principio tengo uno de mis mejores amigos del colegio, que cuando estábamos en el instituto, pues él no veía el tablero. Y a medida que pasaba el tiempo se iba poniendo peor y nos decía, no, es que no veo, incluso tenía sus lentes. Y nosotros pues le pasábamos el cuaderno y él copiaba muy cerquita, muy cerquita. Y bueno, luego cuando nos estábamos ya en el último año, lo iban a operar y allí nos comentó pues que tenía algo en el ojo, que era diferente, que como que el lente no le funcionaba. Y bueno, ahí fui investigando un poco más. Luego yo me gané una beca para irme a estudiar medicina afuera por diferentes cuestiones. Rompieron relaciones en la institución en la que concursas con esa universidad. Y allí quedó un poco la cosa. Entonces, bueno, busqué carrera, estaba ya a corta de tiempo para poder ingresar a la universidad. Y investigando un poco, y también gracias a un primo que es médico, pues comencé con optometría. Y la verdad que desde el principio, como los que saben de optometría, también incluye la parte óptica. No soy tanto de esa parte óptica, sino me gusta más bien la parte funcional de la optometría y sus especialidades. Así que ahí empezó el amor hasta todavía el que tengo. Me gustó todo lo que veíamos y lo que vemos en la carrera. Y luego, bueno, llegó un punto en el que me di cuenta lo mucho que podíamos hacer como optometristas, que no solamente era la parte refractiva, ponerle un lente al paciente, sino que aparte de las lentes había otras alternativas, tanto terapéuticas como diagnósticas, que nosotros como optometristas podíamos hacer. Y empecé mi práctica. Creo que los primeros días dije, bueno, no creo que pueda hacer esto todos los días. Ya empezaba la curiosidad. Sí, era como siempre lo mismo. Pocas veces llegaban cosas como tan interesantes para resolver. Y me llama la atención que mi coordinador en ese tiempo, yo digo que uno de mis mentores, el doctor Carlos González, él es graduado de La Salle, Colombia, y fue coordinador por mucho tiempo. Él me dijo, fue la primera persona que me dijo, yo no te veo en una óptica funcional, por decirlo de esta forma, o general siempre. Tú no te veo allí. Y ya eso, ya estaba haciendo las prácticas. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? En el 2015. Yo tengo 10 años ya de haber... Probablemente esto no lo hemos conversado o algo, pues para esta conversación que tenemos. Pero sabes que me puedo equivocar y me corrige si es así. Obviamente Carlos González lo conozco hace mucho tiempo, él estuvo muchos años aquí al frente del programa, ¿no? En la universidad que ahora tú estás, ya nos contarás de eso. Pero él, en el 2015 tal vez, 2014, hubo un congreso mundial de optometría en Medellín. Y él iba con otro grupo de profesores y un grupo como de estudiantes sobresalientes, 3 o 4 atrás de él, a un lado de él. Yo estaba ahí. ¿Eras de ese grupo? Sí, fuimos a Medellín.
Ajá. al primer Congreso Mundial de Optometría. Sí, sí, sí. Así que todavía más curiosidad porque fue increíble. El congreso fue increíble, creo que fue la primera vez que fui a un congreso internacional de optometría. Okay. Cuando fuimos a ese Congreso Mundial, incluso pues fue como una beca que se dio en la universidad, un concurso, y resultamos 2 personas premiadas, y entre ellas pues yo, y pudimos viajar porque te incluía pues todos los gastos del congreso. Y sí, así que yo estaba allí con él. Sí, lo recuerdo, es en verdad, ahora que hiciste esa mención, me llevó a esa época a ubicar algunos eventos ahí particulares que estábamos destacando. Sí, y bueno, ya como para terminar el porqué, en efecto, comencé a investigar qué más podía hacer y comencé a buscar universidades. Comencé a buscar las maestrías, los máster, como se dice en España, en Europa. Vi diferentes opciones, diferentes lugares, pero sí yo quería algo presencial. Obviamente la tecnología ahora te lleva a la parte virtual, que siempre hay salidas para poder mantenerte a la vanguardia, pero yo quería, pues decía, yo quiero estar allí, ver cosas diferentes. Sí. Para poder salir, obviamente, pues mi familia no es millonaria, tenía yo que aplicar a becas por el promedio para poder concursar a ver si salía algo y tener la oportunidad de eso. Entonces vi universidades y entre ellas pues vi en España, porque aquí en Panamá, para tú concursar por becas de excelencia, las universidades tienen que estar dentro de las primeras 200 del ranking mundial. Okay. Igual hay otro párrafo allí, pero bueno, comencé a buscar el listado de las primeras 200 universidades, ahí vi la de España y apliqué a 3. Una vez sustenté mi trabajo final, mandé todo y me aceptaron. Entonces ahí yo, bueno, parece que sí se puede llegar, pero me aceptaron sin tener la beca todavía, con lo cual luego comencé a buscar y a meter soporte. Fue un estrés increíble. Yo soy egresada de la UDELA, en la cual ahora estoy como profesor e investigador, coordinador de investigación de la facultad y coordinadora o directora del programa, depende de los países que se dicen. Pero yo salí de allí. Ellos me ayudaron con todo lo que necesitaba, cartas de recomendaciones, y me aceptaron en las 3 de España. Pero bueno, la primera que me salió fue la Complutense de Madrid. Uno de mis hobbies es el deporte, y como soy del Madrid, yo digo, no lo voy a pensar. Entonces apliqué, me fui allí. ¿Te gusta el fútbol, no? Me encanta el fútbol. Entonces apliqué para la convocatoria de la beca y me salió. Sí, fue todo muy apretado de tiempo porque tenía que viajar. Yo entraba en septiembre al máster, y yo llegué a España el domingo y yo entraba el lunes. Pero bueno, bien, me fue súper bien. De 40 cupos solo entramos 14 personas, con lo cual yo me sentía muy bien porque decía, bueno, soy una universidad pequeña, pública, que nos falta todavía siempre mejorar. O sea, yo soy de las que pienso que todo el mundo tiene que mejorar siempre, pero obviamente teníamos menos años como universidad que los que tenemos ahora, pero muy bien. Así que seguí, ahí definí un poco cuáles eran mis ramas que me gustaba, porque he tomado 2 maestrías allí. ¿2 maestrías? ¿2 máster, sí? Sí, 2 máster. O sea, primero hice uno, luego hice algo que no recomiendo mucho, que es hacer el primer año de doctorado y otro máster. O sea que ahí es bastante estrés. Y luego ya pues me fui por la rama que me gustaba, que mi doctorado es una de esas ramas. Lo hice en anomalía de visión binocular no estrábicas. Okay. Investigué por 4 años esas anomalías en la Comunidad de Madrid, y me gusta mucho también la rehabilitación visual enfocada a la baja visión. O sea que tengo esos 2 amores, yo digo a mis estudiantes: rehabilitación visual enfocada a la baja visión y a la terapia visual ortóptica, ¿no? Entonces siempre me baso mucho en evidencia. Algo que me he quedado de allá es basar toda tu clínica en esa parte, y eso fue lo que hizo que yo siguiera especializándome. Y en efecto yo regresé, o sea, desde que todos mis pacientes, desde que me gradué, luego que me fui, todos son pacientes con diferentes diagnósticos o condiciones que hacen que mi día a día sea súper diverso, y me ponen a pensar y a seguir investigando y a buscar. O sea que es algo como que nunca me aburro, por decirle un nombre, porque siempre veo lo mismo. Es como que siempre tengo que pensar cómo resolver. Y eso fue lo que me hizo especializarme. Pues sí, parece fácil como lo narras, y que todas las piezas se pusieron en su lugar, pero no sé, se me ocurre pensar si no encontraste como algún
detractor o alguien que te dijera, pero pues ¿para qué vas allá? Mejor aquí, aquí se necesitan muchos optometristas, aquí hay Sí. trabajo, ¿por qué alejarse de la familia? Claro. ¿Hay alguna anécdota así que recuerdes y que Hay pues, muchas, ahora te parezca y curiosa y que en su momento te hizo dudar? No me hizo dudar, Ok. pero sí hay muchas anécdotas y sigue pasando. Yo entiendo que hay personas que se sienten cómodas en su zona, pero creo que también las otras personas tienen que entender que hay personas que les gustan moverse. Y recibí de muchas personas que hoy día son colegas, en un momento Ajá. profesores, colegas, familias, que me dijeron que para qué, si te gradúas y estás ganando bien, no te hace falta que te vayas, vas a abandonar. Y yo, pues, que tenía 24 años, o sea, ¿por qué no irme? Yo no quería, decía yo, perder el tiempo, que cada uno tiene su tiempo y su ritmo, haciendo otras cosas. Igual yo decía, bueno, ¿qué pasa si luego te casas, tienes hijos? Ya todo es más difícil, no digo imposible, pero difícil irte, tomar decisiones, también la parte económica. Sí. Pero sí, a mí me lo dijeron directamente, fue ¿para qué? Si no te van a pagar más, porque estudies otra cosa. Y mi respuesta fue, y respeto mucho a todos Claro. mis antecesores, porque, o sea, esto comenzó por ellos, ¿no? Y yo le dije, bueno, eso piensa usted, pero yo no lo hago por dinero. O sea, los primeros 10 meses que yo estuve trabajando me aburría, o sea, no estaba feliz. Era lo mismo que bien, corregías al paciente, pero yo sabía que podía hacer más. Ujú. Y sabía que había cosas que no eran porque necesitaba solamente una gafa. Y bueno, si me escuchan optometristas entenderán, de más 0,50, de menos Ujú. 0,50, sino que habían otras cosas que podían hacer que utilizaran esa graduación, ¿no? Y yo sí es cierto que refutaba cuando me lo decían. Y comentarios que te llegan porque en nuestro gremio es pequeño, somos un país que creo que ahora estamos llegando a los 400 optometristas. Acá en Panamá. Acá en todo el Panamá somos pocos. país. Sí. Según la OMS, en lo público deberíamos estar para más o menos sí, 400 nombrados en el área pública. Y no, No se o llega. sea, somos 400, quizás ahora llegando, quizás este año lleguemos a 400 con registro. O sea, que eso Ok. incluye a los jubilados, a los que ya fallecieron, a los que no ejercen. Somos como 200 activos. Entonces, Todavía hay mucho, ¿no? Mucha necesidad todavía, aquí. y en muchas áreas alejadas de la capital. Centralizamos mucho todo y hay muchas áreas que atender afuera, en diferentes provincias. Y en la zona montañosa, en la zona donde están los diferentes grupos aborígenes que tenemos nosotros. Entonces, bueno, yo sí es cierto que discutes un poco con eso. A mí, por ejemplo, me molestaba porque tampoco es que pedía las opiniones, pero sí te opinaban, ¿no? Ujú. Pero también yo me quedo, por eso quizás no lo cuento, porque que no es fácil. Aparte, sí, tuve la primera, que fue la que me hizo el salto. Yo luego apliqué a otra para hacer el doctorado, el PhD, y poder quedarme el tiempo y poder hacer la investigación. Pero antes que me aprobaran esa, no me aceptaron una. O sea, al final no es todo Sí. como que perfecto. Estás solo. O sea, yo me Hay que... me fui y toda mi familia estaba acá. Entonces, si estás solo, si pasas tu cumpleaños solo, Navidad solo, no tienes dinero para viajar muchas veces al año, estás a 8.000 kilómetros y pasas tu primera Navidad solo, el año nuevo solo, obviamente no es fácil. Aparte que sigues recibiendo capturas de pantalla y cosas de comentarios de que para qué ella se fue a estudiar. Oh. O, sí, lastimosamente, o personas que le comentaban a los estudiantes, ¿para qué eso? ¿Por qué te sirve un doctorado? Y eso es ignorancia, y por eso el dicho, la ignorancia es atrevida, porque tú dices, ¿para qué te sirve un doctorado? Pero es que en Panamá no había ningún artículo publicado de datos de Panamá. ¿Cómo yo le toco la puerta a los políticos o a los gobiernos, independientemente del que esté, Ujú. y quieras cambiar alguna política pública que exista cuando no tienes ni una base científica, clínica Un reporte científica, de lo que respalde lo que tú quieres cambiar? Claro. Entonces, obviamente cada uno ve a la distancia A donde su tú distancia. veas. Muy No ha sido interesante. fácil, pero se puede hacer. Sí, veo que tienes una visión amplia y eso, pero me gustaría, creo que sería interesante conocer todavía antecito de eso, ya has dicho que si la familia, la distancia, pero ¿qué es lo más duro en todo ese proceso? ¿Es
el cambio de cultura, la distancia, la soledad, idioma no tanto, pero... Claro, en ese caso el idioma no. Ajá, ¿qué es lo más duro para mí, pero que te haya hecho tal vez dudar en algún momento? Quizás yo estaba muy decidida en que quería seguir. Okay. O sea, le digo, hasta hermanos míos, pues somos 5 hermanos, era como que, ¿por qué te vas? Pero yo seguía quizás, o sea, puedo hacerlo, lo hice, me la gané porque no me voy a ir. Para mí lo más duro quizás fue la pandemia, porque fue incertidumbre. O cuando, por lo que sea, a veces, o sea, yo tenía beca, o sea, que yo dependía 100% de mi beca. Son becas de excelencia que te exige la institución, siempre mantenerte en un nivel que tienes que estar alto para seguir justificando, ir a congresos internacionales, o sea, aunque estés allá afuera, tienes que seguir saliendo. Y bueno, yo soy de escuela pública y de universidad pública. El idioma tocó aprenderlo, el inglés, para leer los artículos e ir a congresos en países que hablen inglés y comunicar mejor, pues igual como tendría que hacerlo. Entonces, creo que eso fue una de las barreras quizás para destacar así un poquito, que tenía que ver cómo la conseguía, ¿no? Pero la pandemia por la incertidumbre. Sí, eso fue. O sea, es triste pasar fiestas solo, pero también es cierto que mi máster allá era de lunes a viernes. O sea, yo estaba en la universidad por la tarde todo el día de las 3, pero en la mañana, como sí es cierto que en Panamá mi universidad, o sea, la parte teórica la tenían, pero la parte práctica de los aparatos novedosos no lo tienes, porque no los tienes a tu disposición. Entonces yo hablé con el director de la clínica de la Complutense de Madrid, que es una facultad completa de optometría. Entonces él me dejaba ir por la mañana. Yo iba por la mañana para aprender y tocar y a estar allí. Involucrada totalmente. Exacto. Y, o sea, que nunca estaba tan sola. En mi piso yo vivía sola. Eso es una cosa que no recomiendo. Porque gasta mucho dinero. Entonces todo ya, hay que absorberlo. Pero en Panamá no estamos acostumbrados. Bueno, yo soy de la capital de Panamá. Yo no estoy acostumbrada a lo que yo veía allá, que era vivir con gente desconocida y alquilabas una habitación. Yo decía, qué loco, o sea, ¿cómo vas a vivir con alguien que no conoces? Luego entendí que es muy caro vivir solo allá, entonces ya me mudé con compañeros de piso luego o sea, se dicen piso, pero son apartamentos. Entonces, más que todo, pues repito, fue eso. Y yo pasaba mucho tiempo en la universidad, y los fines de semana tienes que hacer cosas porque es que la maestría allí está bien. O sea, es un año, pero es un año de lunes a viernes, o a veces algunas son 4 días, o sea que depende en lo que estés. O sea que no tiene tiempo para extrañar muchas cosas. La cultura no, yo siento que quizás pudo tener buena suerte. De los 14 que estábamos en la clase, yo era la única latina. Había una de Boston, una italiana, y ya, los demás españoles. Pero nunca tuve problemas ni con compañeros, ni en la universidad, ni con doctores. O sea, realmente yo creo que he tenido por ese lado buena suerte. O quizás mi manera de ser, que yo digo que quizás soy como bastante, o sea, yo hago esto y lo voy a hacer de esta forma y lo hago bien y me esfuerzo. Eso también influye a que no piensen, porque sí han habido comentarios. Un comentario que sí no me gustó fue como que, ay, bueno, pero es que algunos latinos no terminan las cosas. Y yo digo, ¿qué latinos? Somos muchos. Entonces no puedes decir que los latinos no terminan las cosas. Sí. Porque se sorprendían de que tú cumplieses con plazos, con tiempo, que estuvieses ahí y es como, ¿por qué? Claro, entonces, hay un concepto ahí también, ¿no? Que se ha quedado. Y yo soy de repicar. Yo digo, ¿por qué lo dices? O sea, yo no soy de quedarme callada como si, bueno, los latinos no lo hacen. ¿Por qué dice que los latinos no lo hacen? ¿Me explico? Sí, aunque tengan experiencias aisladas, tú no puedes generalizar. Pero yo la cultura fue bien, la comida bien. Yo diría que como Panamá también es de muchas razas, estás acostumbrado a estar con mucha gente. Así que yo esa parte no. La pandemia por la incertidumbre, no sabes qué iba a pasar, estaba solo, tu familia acá, o sea, eso sí. Yo digo que fue lo más difícil y ahí sí pensé tomar un vuelo humanitario que hubo y regresarme. Pero no lo hice. Ah, bueno, sí, pues no. Pero al final, mira, ya después de esa etapa y obteniendo estos aprendizajes, este grado, pero ¿cuál sería el mayor aprendizaje que hoy, al recordar, te viene a la mente? ¿Qué es el mayor aprendizaje? Y no me refiero a una metodología o profesional, ¿no? Sino personal. Sí. Sí, yo al mirar hacia atrás, ¿no? Yo siento que siempre tienes que tener tu determinación, con respeto,
tener tus metas claras, o sea, lo que tú quieres conseguir. Y vas a tener mucha barrera porque, repito, cuando lo cuento a mis estudiantes como que, ay, bueno, ve, como usted dice, fácil, no es fácil, hay barreras, pero tienes que estar fijo con lo que quieres, o sea, que constancia y determinación, siempre con respeto, con humildad, aún tengas los títulos que tengas, los congresos que hayas ido, mantenerte así e impulsar para que otros lo sigan haciendo. O sea, que constancia y determinación. Personalmente, dejando de lado la parte profesional, creo que personalmente es uno de los... Sí. ¿Y en qué se enfocó tu tesis de grado de PhD? Mencionaste algo sobre anomalías binoculares no estrábicas, o cuéntame un poquito más en qué fue y cómo fue la experiencia, ¿no? Sí, eso sí fue largo. Sí. Bueno, faltaba mucha de mi parte, mucha metodología en la investigación, y noté que ellos en España pues le inculcan esas líneas, que tú eres clínico, pero también tienes que saber la parte de investigación porque tu clínica tiene que estar basada en algo. Entonces, eso es algo que pues a mí no me lo habían desarrollado ni lo había visto de esa forma aquí en Panamá. Entonces, esa parte desde el máster, desde el primero, tuve que como que iniciar, aunque te dan asignaturas de eso, tuve como que meterme a más formaciones y me metía a muchas formaciones para tener esas competencias, ¿no? Con el doctorado, bueno, mi primer máster, yo hice un trabajo de grado, final de máster, perdón, y cambiamos la excentricidad de las lentes de contacto para disminuir las aberraciones. Oh. Entonces fue súper interesante porque trabajas con una casa comercial que te lo diseña a medida de lo que tú pides para cambiar esas aberraciones y que eso luego sirva para que otras empresas pues hagan, ¿no? Esas cosas. Pero me di cuenta como que no, o sea, cada uno tiene su corazoncito como para algún lugar. Yo dije, bueno, aquí como que no me llena tanto. Y lo hice entonces anomalía de visión binocular no estrábicas, que son estas anomalías en que los pacientes tienen desviaciones que no son tropias, y que tienen además otras funciones, otras habilidades visuales disminuidas, como las vergencias, un punto próximo también alejado o cercano dependiendo de la anomalía. Son 6, la investigué las 6, más o menos en 500, la población fue más o menos de 500. Basé mi criterio en Sheyman, que es un investigador de Estados Unidos, y eso fue lo que le hice. Pero hice un barrido, una caracterización, también con la parte acomodativa, vi la parte acomodativa de las anomalías acomodativas y bueno, determiné las características de cada uno de ellos, incluyendo la parte refractiva. Y luego pues las líneas para su rehabilitación o tratamiento, dependiendo de cómo le llamen, para normalizar los valores de estas habilidades que estaban disminuidos o anormales. Okay. Entonces la segunda maestría la hice en baja visión, en rehabilitación visual, y mi trabajo final del máster fue en estas ayudas para las personas con disminución de campo periférico. Entonces, nada, los test que hay validados, los filtros, qué evidencia hay sobre los filtros selectivos terapéuticos, todo lo que es movilidad, aunque la parte de movilidad aquí en Panamá se trata más los educadores especiales o los terapistas ocupacionales, se especializan un poco. Bueno, yo tengo formación también en esa parte y eso fue la tesis doctoral. O sea, me atrasé por la pandemia, a mí me agarró la pandemia ya tomando muestra. Entonces tuvimos que hacer varios cambios metodológicos y también la beca tenía un tiempo que tenía que cumplir. Me hubiese gustado hacer un poco más, pero bueno, ahora hago bastantes cosas acá en Panamá de forma relacionada y también distintas, en temas distintos para generar evidencias. Y no sé si voy a preguntar correcto, pero ¿qué descubriste o qué confirmaste al hacer tu trabajo y que quizá hoy digas, bueno, esto todos los optometristas lo deberían de saber? Porque, no sé. Sí, bueno, ahora se escucha mucho de la pseudomiopía por el tema del control de miopía. Me parece delicado cómo se está trabajando todo. Pienso que todos deberían saber que existe esa pseudomiopía para evitar generar otras cosas, que ya sabemos que hay evidencia que se puede generar. Creo también que todos deberían hacer
bueno, sé que es que depende de donde se encuentre, quizás le van a dejar menos o más, medir las vergencias fusionales antes de adaptar o prescribir potencias prismáticas, ya que lo que sí he visto y la literatura lo demuestra, que hay muchos que le colocan prisma a todo lo que puedan. Pero eso es una muleta, yo le digo, que o sea, eso se puede rehabilitar y evitar colocarle esta corrección, este tipo de corrección. Y si no haces todas las pruebas objetivas y subjetivas, vienen las correcciones porque no se va a acostumbrar. Entonces yo diría que todos deberían saber que antes de prescribir, deberían hacer una consulta un poco más profunda, fuera de la huesa visual, refracción, o sea, queratometría. Ahí no queda, hay habilidades que siempre están allí que deberíamos tener en cuenta. Entonces, si vas a prescribir algo, por favor, la parte objetiva que tú vas a medir es importante, pero la subjetiva, que hay pruebas que en el Foropter tienes a tu disposición también para medir de forma subjetiva antes de prescribir y evitar, porque luego también hay cosas que no están prescritas de forma incorrecta. Entonces yo diría que por ahí un poco es lo que me he dado cuenta y que hiciste criterios diagnósticos tan diversos que realmente tienes que fijarte en la metodología del estudio para saber qué criterio usarás tú en tu consulta y siempre tener un protocolo, no trabajar, ay, voy a hacer esto porque creo que pasó acá, no, siempre protocolo porque un buen diagnóstico te lleva a una buena rehabilitación. Y viéndolo así, refuerzan un poquito sobre este tema como como estas pseudomiopías o miopías mal diagnosticadas, etcétera, y que hoy con estas herramientas o esta corriente para manejo, control de la miopía, ¿qué riesgo ves o qué crees que los optometristas estamos haciendo mal y deberíamos dejar de hacer o poner mayor énfasis? Bueno, no puedo decir como que están haciendo mal, pero... ¿Qué crees que pudiera sí, ser? Pero creo que, bueno, el que está acompañado de un oftalmólogo es más fácil porque le puede, bueno, depende del lugar del país donde te encuentres, porque en Latinoamérica tenemos tan mixto las legislaciones. Entonces, bueno, aquí en Panamá el optometrista puede estar solo en un consultorio, pero en otros lugares necesitan tener un oftalmólogo allí. U otros, por ejemplo, yo conozco muchos oftalmólogos y bueno, puedo decirle, mira acá, de repente aquí vamos a hacerle una refracción bajo cicloplegia para descartar estas cosas. Entonces, bueno, apoyarse en su oftalmólogo o en oftalmólogos de confianza para tener esta comunicación fluida. Y hay pruebas que se pueden hacer acomodativas que pueden descartar si tu paciente puede tener una pseudomiopía, ¿no? Y que bueno, sabemos que uno de las hipótesis por la cual puede crecer el globo, esa longitud axial ocular por los rayos, ¿no? Entonces, si tú le colocas, que ahí hay hipótesis al respecto, ¿no? Entonces, si le colocas una gafa de una miopía 0,75, 1, que genere estos rayos, entonces, si no es porque tiene problema acomodativo y le estás colocando un lente negativo, al final, ¿qué estás haciendo? Vas a generar estos rayos, vas a hacer entonces que sí, quizás pueda comenzar, digo quizás porque aún está todo esto en estudio, ¿no? Que se siga alargando. Entonces hay que tener cuidado con esto. Sabemos ya cuáles son los riesgos, la IMI creo que tiene ya el cuadro bien descrito, salen los white paper, importante revisar, aunque no es mi tema de fuerte, la parte acomodativa en esto está afectada. Entonces yo, por ejemplo, cuando hacen control de miopía, yo hago la parte acomodativa, la evaluación acomodativa y divergencial, para poder que de cerca pues haya mucho confort y no haya molestias, ¿no? Por esa parte leo más sobre este control. Interesante. Y como para visualizar ya ahora hacia el futuro esto, ¿qué crees que entre 8 o 10 años, qué pruebas, test, procedimientos la optometría no estaría ya haciendo o serían parte de su día a día? ¿Por la teleoptometría se refiere? No sé, la práctica de un test de pruebas que se hacen en consultorio o pruebas que la optometría estaría dejando de hacer dentro de 10 años. Yo pienso que como nosotros tratamos seres humanos, obviamente vamos a apoyarnos siempre en la inteligencia artificial,
Por ejemplo, yo utilizo ahora realidad virtual para hacer algunas pruebas. Entonces, aunque ahora muchas todavía están en validación, otras sí tienen el marcado sanitario para tratar algunas cosas, yo pienso que quizás nunca se vaya a eliminar del todo el componente humano. Incluso, recuerdo yo recién llegué a España, estábamos haciendo un estudio para ver esa correlación entre el foropter digital y el manual. Entonces, dependiendo del que utilices, es más fiable o no. Pero seguimos con las partes, con las otras habilidades que salen de ello, que pueden verse que no estén actuando de forma correcta. O sea, que si tienes problemas acumulativos, igual tienes ahí un pequeño sesgo en utilizar. Quizás cada vez vayamos viendo menos forópteros manuales, por decirlo de alguna forma. Sé que en algunos países, en Reino Unido he leído estudios que utilizan la teleoptometría y la teleoftalmología para dar este seguimiento a este fondo de ojo. Creo que se pueden quizás reducir tiempos en estas pruebas, pero quizás siempre haya que hacer la parte manual. O sea, una flexibilidad de acomodación vas a tener que hacerla en algún punto de forma manual. Entonces, si me pongo a pensar, pues quizás, pensando así bien futurista, sería posible el forópter digital que esté a distancia, que no esté el doctor. Eso ya lo he visto y leído más o menos. Como esta refracción, teleoptometría. Sí, pero yo que soy entonces de una especialidad que sé que está allí, que puede jugarte en movimiento, entonces pienso que hay que tener cuidado con eso. Exacto, para no caer en lo mismo. Bueno, es bien interesante las cosas que comentas. ¿Qué consejo, a ver, pensando así, qué consejo te hubiese gustado recibir en tu formación, llámese desde acá en Panamá o en España, y que pues tal vez no lo recibiste, pero que hoy tú le darías a alguien que se encuentra en una situación similar y que quiera moverse del nivel y superarse, no sé? Sí, bueno, a los estudiantes siempre les digo, quizás leer bastante bien el contenido académico de donde vas a ir. Yo creo que me hubiese gustado que me dijeran que tienes que tener quizás un grupo de personas, un grupo de apoyo en el que las dudas que tengas puedas comunicarte con ellos. Algo que yo implementaría incluso a las asociaciones que dan las becas es tener como un grupo de apoyo en el cual te ayudan a insertarte donde vas. Porque claro, tienes que aprender dónde comprar todo y qué seguir haciendo académicamente hablando. Entonces yo diría esa parte. Yo a mis estudiantes pues le ayudo en lo que pueda, le paso los lugares, o a los que no son mis estudiantes o son colegas, yo voy a invertir algo y lo invierto en algo que tenga buen respaldo, en cursos que estén respaldados por buenas instituciones o universidades. Mira, hay que buscar si la universidad es de verdad una universidad buena. Yo diría más bien eso, o sea, el grupo de respaldo para saber bien cómo moverte y ganarías mucho tiempo. Y nada, los colegas pues también que siempre basen eso en evidencia y que ayuden a generar evidencia para el país. Es lo que tratamos de hacer ahora de la universidad, generar con compañías con competencias y fundaciones internacionales, Universidad Internacional. Sí. Estamos también trabajando muy bien, acabamos de firmar convenio también con la Universidad de La Salle, estamos trabajando para firmar convenio de la Universidad con la Complutense de Madrid, estamos trabajando con unos optometristas de la Universidad de Emory en Estados Unidos, o sea que realmente estamos... Estás empujando y ando. Se cansa porque no hay tiempo para cosas. Pero ese es parte de ese dinamismo que tienes, esa actividad, y que indudablemente ahora al frente de la carrera de optometría en la UDELAS, que ya estás, o hace 2 años, seguramente se verá de beneficio. Sí. Pues doctora Nadiuska, yo te quiero agradecer sinceramente por haber compartido parte de esta historia, de este proceso, por abrir con nosotros, por tu sencillez, tu humildad, y porque hay mucha apertura de tu parte, no solo hacia tus alumnos, sino hacia la región. Total. Y estoy seguro que quizá algunos de los
jóvenes optometristas o optómetras que estén en funciones en otro sitio se pueden identificar con la historia y saber ellos dónde están, y seguramente sea un impulso para moverse a otro nivel. Así que en verdad, a nombre de Cooper Vision y de nuestro podcast En Contacto, pues este es un escenario. Entonces, Ricardo Pintor, para servirles, doctora Nadiuska, Muchas gracias. ¿algún mensaje o alguna palabra o algo adicional? Te agradezco mucho. Sí, bueno, gracias nuevamente a Cooper por tenernos en cuenta al país y a mí. Que esto sirva para que otros se sientan inspirados y que vean que no es imposible hacer las cosas. No importa si tienes muchitos, tienes poco, pues si te esfuerzas puedes buscar los mecanismos para seguir y siempre, por favor, regresar. Eso. No se queden, necesitamos... Fuga de cerebros. Sí, no necesitamos fuga de cerebro. Necesitamos regresar e impulsar nuestra región y seguir adelante. Sí se puede. Ese sería el mensaje. Te agradezco y estoy seguro que sí. Muchas gracias. Estamos entonces en contacto. Gracias. En Contacto.